¿Sabías que existe un salmo en la palabra de Dios tan poderoso, tan lleno de autoridad celestial, que cuando tú lo declaras con fe, con convicción, con el espíritu encendido, toda lengua que se levante contra ti cae, toda envidia se desmorona, todo chisme se silencia, y toda brujería, toda obra de oscuridad dirigida hacia tu vida, se devuelve 7 veces a quien la envió? Sí, así como lo escuchas. Hay un salmo que los ángeles de Dios respetan, que los demonios temen, que el mismo Señor ha sellado con su sangre para protección de sus hijos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos ese salmo que cambiará tu vida para siempre, que pondrá un cerco de fuego alrededor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que el enemigo ha querido destruir. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es una casualidad, es una cita divina entre tú y el Todopoderoso. Hermano, hermana, qué bendición tan grande que estés aquí en este momento. No es coincidencia. Dios te trajo a este lugar, a este instante preciso, porque Él sabe lo que has estado viviendo. Él conoce esas noches donde el sueño no llega porque sientes que algo pesado está sobre ti. Él ha visto las lágrimas que has derramado en secreto, preguntándote por qué tantas puertas se cierran, por qué tanta lucha, por qué tanta batalla cuando tú solo quieres servir a Dios, cuando tú solo quieres hacer el bien, cuando tú solo quieres vivir en paz. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No estás loco, no te lo estás imaginando. Hay guerra espiritual contra tu vida. Hay envidia, hay lenguas viperinas, hay trabajos de oscuridad. Y muchas veces vienen de donde menos te lo esperas, de personas que tú considerabas cercanas, de familiares que sonríen de frente pero hablan a tus espaldas, de compañeros que celebran tus fracasos y se incomodan con tus victorias. La Biblia nos dice en Proverbios 27, 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Escuchaste eso? La envidia es más peligrosa que la ira misma, porque la ira explota y se va, pero la envidia se queda, se arraiga, se convierte en un veneno lento que trabaja en las sombras, que mueve lenguas, que abre puertas a lo demoníaco, que atrae maldiciones sobre tu vida. Pero bendito sea Dios, que en su infinita misericordia, en su amor inagotable, nos ha dejado un arma. No un arma de este mundo, no un amuleto, no una superstición, sino un arma poderosa en el Espíritu. El Salmo 91. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un salmo más. Es el salmo de protección divina. Es el escudo de los hijos de Dios. Es la declaración profética que activa el poder del Altísimo sobre tu vida. Vamos a leerlo juntos, pero no como quien lee un texto cualquiera. Vamos a leerlo como quien declara un decreto celestial, como quien activa el poder de Dios, como quien le dice al enemigo, hasta aquí llegaste, no pasarás, mi Dios me cubre. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente decir soy cristiano, es vivir en la presencia de Dios, es hacer de Dios tu morada permanente, es levantarte en la mañana y lo primero que haces es buscar su rostro. Es acostarte en la noche y lo último que pronuncias es su nombre. Es caminar en santidad, en obediencia, en comunión íntima con Él. Porque escúchame bien, este salmo no es para religiosos. Este salmo no es para los que juegan con Dios. Este salmo es para los que de verdad, viven consagrados, apartados, dedicados al Señor. Y cuando tú habitas
En ese lugar secreto, cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate que dice, diré yo. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo, tienes que proclamarlo con tu boca, porque la fe sin obras es muerta. Y la protección de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. No te quedes callado ante los ataques, no te quedes en silencio ante la envidia, no te escondas ante la brujería. Levanta tu voz y declara, Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi Dios y en Él confío. Y mira lo que pasa cuando tú haces esa declaración. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes qué es el lazo del cazador? Son todas esas trampas que el enemigo pone en tu camino. Son esas personas que llegan a tu vida con segundas intenciones, que se acercan con palabras melosas pero traen puñal en el corazón. Son esos trabajos de brujería, esos amarres, esos hechizos que la gente manda hacerte porque no soportan verte bien, porque no soportan verte feliz, porque no soportan verte bendecido. Pero cuando tú estás bajo la protección del Salmo 91, esos lazos no te alcanzan. Esas trampas se desactivan, ese veneno se neutraliza, porque el mismo Dios Todopoderoso pone su mano sobre ti y dice, este es mío, no lo toquen. Yo he visto esto, hermano, he visto esto, hermana. He visto cómo personas que estaban destinadas a caer, personas que tenían todo en contra, de repente empiezan a declarar este salmo con fe, con convicción, con autoridad, y sus vidas dan un giro de 180 grados. Las puertas que estaban cerradas se abren, los enemigos que se levantaban caen, las lenguas que hablaban mal enmudecen, y todo porque el poder de Dios se manifiesta cuando su palabra se declara con fe. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios como un águila que extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Así es como Dios te cubre cuando declaras este salmo. Imagínate un pollito pequeñito, débil, indefenso, que viene un halcón desde el cielo para atacarlo. Pero la mamá águila, con su poder, con su fuerza, extiende sus alas gigantes y cubre a su cría. El halcón no puede tocarla. El peligro no puede alcanzarla. Asimismo, hace Dios contigo cuando tú confías en Él. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Un escudo pequeño no es suficiente. Una adarga es un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Dios no te protege a medias. Dios no te cubre solamente un pedacito. Dios te protege completo. Tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo queda bajo su cobertura divina. Versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sabes qué son los espantos nocturnos? Son esas pesadillas horribles que te despiertan a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna en tu habitación. Son esos terrores nocturnos que atacan especialmente a los niños, que los hacen gritar, llorar, temblar. Eso no es normal, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es ataque demoníaco. Pero cuando tú declaras el Salmo 91 sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, antes de dormir, con autoridad, con fe, esos espantos huyen, esas pesadillas se detienen, ese terror se rompe, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, ni de saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas envenenadas que el enemigo lanza contra ti a plena luz. Son los chismes en tu trabajo,
son las mentiras que inventan sobre ti, son las calumnias que destruyen tu reputación. Son esas palabras malditas que la gente dice, ese negocio no va a prosperar, ese matrimonio no va a durar, esa familia va a caer en desgracia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás cubierto por el Salmo 91, esas saetas no te tocan, esas palabras no se cumplen, esas maldiciones rebotan, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Versículo 6. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia que anda en oscuridad son esos trabajos de brujería que la gente hace a escondidas. Son esos rituales de magia negra donde mencionan tu nombre, donde usan tus fotos, donde atan tu destino con hechizos malignos. Es esa gente que va con brujos, con santeros, con adivinos, y paga para que te hagan daño, para que te separen de tu pareja, para que pierdas tu trabajo, para que fracases en todo. Pero escúchame bien porque esto es importante. Ningún trabajo de brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede contra un hijo de Dios que está consagrado, que está en santidad, que declara la palabra con autoridad. La Biblia dice en Números 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Si Dios está de tu lado, no importa cuánto dinero gasten tus enemigos en brujerías, no importa cuántos rituales hagan, no importa cuántas velas prendan, todo eso se regresa a quien lo envió. Yo he conocido casos, hermano, casos reales, donde personas que mandaban hacer trabajos de brujería contra familias cristianas, esas mismas personas terminaban enfermas, terminaban locas, terminaban muertas. Porque dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no hay causa, si no hay puerta abierta, si no hay pecado que le dé derecho legal al enemigo, esa maldición no se pega. Se regresa, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Puedes estar en medio de una guerra espiritual, puedes estar rodeado de envidia, de brujería, de chismes, de maldad. A tu alrededor pueden estar cayendo 1000, 10,000 personas, pero a ti no te va a llegar. No porque tú seas mejor que otros, no porque tú seas más fuerte, sino porque Dios te cubre, Dios te protege, Dios pelea por ti. Es como cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón los perseguía con su ejército. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios. Pero Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró y todos murieron. Los enemigos cayeron, pero el pueblo de Dios fue librado. Asimismo, Dios abre caminos donde no los hay para sus hijos. Dios hace milagros donde todo parece imposible. Y mientras tus enemigos caen en sus propias trampas, tú sigues de pie, firme, victorioso, porque el Todopoderoso está contigo. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir ver cómo tus enemigos reciben lo que sembraron. No tienes que vengarte, no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Dios mismo se encarga. La Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solo mantente en santidad, mantente en oración, mantente declarando el Salmo 91 y verás con tus propios ojos cómo Dios pelea por ti. He visto esto innumerables veces. Personas que te criticaban, que inventaban mentiras sobre ti, que te hacían la vida imposible, de repente ellas mismas quedan expuestas, quedan avergonzadas, quedan desenmascaradas ante todos. Esa mujer que hablaba mal de ti en el trabajo, de repente la corren.
Ese familiar que te envidiaba y te mandaba a hacer trabajos de brujería, de repente cae enfermo y viene a pedirte perdón. Ese vecino que ponía cosas en tu puerta para dañarte, de repente se tiene que mudar porque en su propia casa empiezan a pasar cosas terribles. No es que tú desees el mal para nadie, pero es la ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra envidia, cosecha destrucción. Quien siembra chismes, cosecha soledad. Quien siembra brujería, cosecha locura y muerte. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave, hermano. Aquí está el secreto, hermana. Tienes que hacer de Dios tu habitación. No solamente una visita, no solamente un conocido. Tu habitación, el lugar donde vives, donde respiras, donde existes. Tu vida tiene que estar tan sumergida en Dios, tan empapada de su presencia, que cuando el enemigo te busque, no te encuentre a ti, encuentre a Cristo en ti. ¿Sabes por qué mucha gente declara el Salmo 91 y no le funciona? Porque lo declaran como un amuleto, como una fórmula mágica, pero su vida está llena de pecado. Están declarando protección, pero están viviendo en fornicación, están pidiendo cobertura, pero están robando, están clamando por liberación, pero están yendo a leer las cartas, están consultando horóscopos, están abriendo puertas al enemigo. Escúchame, el Salmo 91 no es un conjuro. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan en Dios, para los que viven en santidad, para los que de verdad, de verdad, de verdad han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Si quieres la protección de este salmo, tienes que vivir en obediencia, tienes que cortar con el pecado, tienes que apartarte de lo que Dios aborrece. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, hermano, tu hogar, hermana. Ese lugar donde vives con tu familia queda protegido cuando tú declaras este salmo. No solamente tú estás cubierto, sino también tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que habitan bajo tu techo. Por eso es tan importante que como cabeza del hogar, como sacerdote de tu casa, tú tomes la autoridad espiritual y declares protección sobre tu familia. Muchos hogares están siendo destruidos porque el padre no ora, porque la madre no declara la palabra, porque permiten que entre cualquier cosa a la casa, películas de terror, música satánica, objetos de brujería, amistades que traen maldición, y después se preguntan por qué hay tantos pleitos, por qué los hijos se rebelan, por qué la economía no alcanza, por qué la enfermedad no se va. Tienes que consagrar tu casa. Echa fuera todo lo que no honra a Dios. Si tienes estatuas, si tienes amuletos, si tienes objetos de santería, de New Age, de cualquier cosa que no sea de Dios, sácalos, quémalos, destrúyelos. No los regales porque vas a pasarle maldición a otra persona. Y después que limpies tu casa de lo físico, límpiala en lo espiritual. Ora en cada rincón. Declara el Salmo 91 en cada habitación. Unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas, diciendo: esta casa es de Dios. Aquí no entra el enemigo, aquí solamente reina Cristo. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Entiendes esto? Cuando tú declaras el Salmo 91, Dios manda ángeles específicamente para ti. No son ángeles cualquiera. Son ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles que están bajo las órdenes directas del Altísimo para cuidarte en todos tus caminos. Cuando sales de tu casa en la mañana, esos ángeles van contigo. Cuando manejas en la carretera, esos ángeles te cuidan.
Cuando entras a tu trabajo lleno de envidia y malas energías, esos ángeles forman un cerco de protección alrededor de ti. Cuando duermes en la noche, esos ángeles montan guardia en tu habitación. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Tienes un ejército celestial respaldándote. Dice, en las manos te llevarán. Así como una madre carga a su bebé con cuidado, con ternura, para que no se golpee, así los ángeles de Dios te cargan a ti, te sostienen en momentos de debilidad. Te levantan cuando estás a punto de caer, te protegen de accidentes, de tragedias, de muerte prematura. Yo conozco testimonios de personas que han declarado este salmo y han salido ilesas de accidentes terribles. Carros destrozados, pero ni un rasguño en el cuerpo. Operaciones médicas complicadas que Dios convierte en éxito. Situaciones de peligro extremo donde la mano de Dios lo saca sobrenaturalmente. Eso es el poder del Salmo 91 cuando se declara con fe. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí Dios te está dando autoridad sobre todo poder del enemigo. El león representa los ataques frontales, visibles, ruidosos. El áspid representa los ataques silenciosos, venenosos, traicioneros. Los cachorros del león son los demonios menores y el dragón es el mismo Satanás. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad, hermano. Tú tienes poder, hermana. No para andar presumiendo, no para andar alardeando, sino para ejercer tu posición como hijo de Dios, como heredero del reino, como embajador de Cristo en esta tierra. Cuando el enemigo te ataque, no corras con miedo. No te escondas temblando. Levanta tu cabeza, levanta tu voz y declara, fuera de aquí, Satanás. No tienes autoridad sobre mi vida. No tienes derecho sobre mi familia. No tienes poder sobre mi destino. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo declaro el Salmo 91 sobre mi vida y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y vas a ver cómo el enemigo huye. Porque dice Santiago 4:7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, vives en obediencia y después, cuando resistes al diablo con autoridad, él tiene que huir porque no puede contra el poder de Dios en ti. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando. Y fíjate en la condición, por cuanto en mí ha puesto su amor. No es un amor casual, no es un amor tibio, es un amor apasionado, comprometido, exclusivo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que todo. Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces Dios dice, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? De todo mal, de toda trampa, de toda maldición, de todo ataque. Y no solamente te libra, sino que dice, le pondré en alto, te va a exaltar, te va a promover, te va a dar favor, te va a dar honra. ¿Cuántas veces has visto que la gente que te envidiaba está estancada, pero tú sigues avanzando? Ellos siguen en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas deudas. Pero tú, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la oposición, sigues creciendo, sigues prosperando, sigues siendo bendecido. Eso no es suerte, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es Dios poniéndote en alto porque has puesto tu amor en Él. Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solamente saber que se llama Jehová, es conocer su carácter, es conocer sus atributos, es tener una relación íntima con Él.
Cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú has experimentado su poder, su amor, su fidelidad, entonces nada ni nadie puede robarte esa convicción. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa tan hermosa! Cuando tú clamas a Dios, Él te responde. No cuando Él quiera, no cuando le convenga, sino cuando tú lo invocas. Y no solamente te responde, sino que dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no te saca de la angustia inmediatamente, pero Él está contigo en medio de ella. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así como estuvo con José en la cárcel, Dios no siempre te libra de la prueba, pero Él pasa la prueba contigo. Y después dice, lo libraré. Ese es el final de la historia. No te vas a quedar en la angustia para siempre. No te vas a quedar en el valle para siempre. No te vas a quedar en la lucha para siempre. Dios te va a librar. Y cuando lo haga, todos van a ver su gloria en tu vida. Todos van a tener que reconocer que fue Dios quien te sacó, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te sostuvo. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solamente te va a proteger, sino que te va a dar larga vida. No vas a morir antes de tiempo. No vas a morir por accidente, no vas a morir por brujería, no vas a morir por enfermedad maldita. Vas a vivir todos los días que Dios tiene planeados para ti y vas a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y dice, le mostraré mi salvación. No solamente tú vas a ser salvo, sino que Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que otros conozcan su salvación. Tu familia va a ser salva. Tus hijos van a servir a Dios. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu casa va a ser un altar donde se glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, hermana, déjame darte consejos prácticos de cómo aplicar este salmo en tu vida diaria. Porque una cosa es conocer la teoría y otra cosa es vivir la realidad del poder de Dios. Primero, declara este salmo todos los días. Hazlo parte de tu rutina de oración. Apenas te levantes en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Decláralo con fe, con autoridad, con convicción. No lo leas como robot. Siéntelo, créelo, vívelo. Segundo, memorízalo. Graba este salmo en tu corazón, porque va a llegar un momento en el que no vas a tener una Biblia a la mano, pero vas a necesitar la palabra. Y si la tienes guardada en tu corazón, saldrá de tu boca automáticamente. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercero, enséñaselo a tu familia, especialmente a tus hijos, que desde pequeños conozcan el poder de este salmo. Que lo declaren antes de ir a la escuela, que lo declaren antes de dormir, que crezcan sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Cuarto, cuando sientas un ataque espiritual, cuando sientas esa opresión, ese peso, esa angustia que no tiene explicación natural, inmediatamente declara el Salmo 91 en voz alta, con autoridad. Y vas a sentir cómo esa opresión se rompe, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu espíritu. Quinto, unge tu casa, consigue aceite de oliva, pídele a Dios que lo bendiga y unge los marcos de las puertas, las ventanas, declarando que ningún mal va a entrar. Haz esto especialmente si has sentido actividad espiritual extraña en tu hogar. Ruidos, sombras, pesadillas, peleas constantes. El aceite representa al Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no puede habitar. Sexto, ayuna. Si realmente quieres ver el poder de Dios manifestarse, combina la declaración del Salmo 91 con ayuno.
Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Si tú estás batallando contra brujería fuerte, contra envidia arraigada, contra maldiciones generacionales, necesitas ayunar. No es que el ayuno manipule a Dios, sino que te sensibiliza a ti en el espíritu y le cierra la boca al enemigo. Y séptimo, pero no menos importante, vive en santidad. No puedes estar declarando protección espiritual si tu vida está sucia. No puedes estar pidiendo que Dios te cubra si tú estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en chisme, en cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no cubre el pecado, Dios cubre al que está limpio delante de Él. Si hay algo en tu vida que no está bien, si hay algún pecado que estás arrastrando, este es el momento de soltarlo. Este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y dame fuerzas para no volver atrás. Porque, escúchame bien, el enemigo no puede tocar al que está bajo la cobertura de Dios. Pero si tú le das derecho legal con tu pecado, si tú abres puertas con tu desobediencia, entonces no importa cuánto declares el Salmo 91, no va a funcionar. Es como tener un paraguas con hoyos. Te va a mojar igual. Ahora, déjame contarte un testimonio real que me tocó el corazón profundamente. Hace unos años conocí a una hermana, la llamaré María para proteger su identidad. María estaba desesperada, su matrimonio estaba destruido, sus hijos enfermos, su negocio quebrado, y ella sentía que había una nube negra sobre su vida. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Un día, llorando, me confesó que su suegra le tenía envidia porque el hijo la prefería a ella. Y esa suegra, llena de resentimiento, había ido con una bruja y había pagado para que le hicieran trabajos a María. Le habían enterrado cosas en su casa, le habían puesto objetos malditos en su negocio, le habían hecho amarres para separarla de su esposo. Yo le dije, hermana, el poder de Dios es mayor que cualquier brujería. Pero tú tienes que hacer 3 cosas: arrepentirte de todo pecado, romper toda maldición en el nombre de Jesús y declarar el Salmo 91 todos los días sin falta. María obedeció. Se arrepintió de cosas que ni siquiera sabía que eran pecado. Limpió su casa de todo lo que no era de Dios. Y empezó a declarar el Salmo 91 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. También ayunaba un día a la semana dedicado a buscar la protección de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 meses, la suegra cayó enferma. Una enfermedad extraña que los doctores no podían explicar. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía demonios que la atormentaban. Hasta que un día, desesperada, confesó todo. Llamó a María, le pidió perdón llorando y le dijo que todo lo que le había mandado hacer se había regresado contra ella. María, siendo una mujer de Dios, oró por su suegra, la perdonó y declaró liberación sobre ella. Y desde ese día, ambas quedaron libres. El matrimonio de María se restauró, sus hijos sanaron, su negocio prosperó, y la suegra se convirtió al Señor y ahora es su mayor apoyo en la familia. Ese es el poder del Salmo 91, hermano. Ese es el poder de Dios cuando tú lo declaras con fe, con santidad, con obediencia. Las mismas armas que el enemigo forja contra ti se convierten en tu victoria. Las mismas trampas que te ponen se convierten en trampa para ellos. Pero entiende algo, Dios no hace esto para que tú te alegres del mal de otros. Dios lo hace para que su nombre sea glorificado, para que se vea su justicia, para que los impíos reconozcan que no se juega con los hijos del Altísimo. Y cuando veas la caída de tus enemigos, no celebres con arrogancia, celebra con humildad, agradece a Dios y ora por la salvación de ellos. Porque así como Dios te perdonó a ti, así como Dios tuvo misericordia de ti, así debes tú tener misericordia de los que te hicieron mal.
Jesús dijo en Mateo 5:44, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no significa que te dejes pisotear. Eso no significa que permitas que te sigan haciendo daño. Significa que mientras Dios pelea por ti, mientras Dios te protege, tú mantienes tu corazón limpio de rencor, de odio, de venganza, porque el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. El verdadero poder está en que tus enemigos sean transformados por el poder de Dios y se conviertan en tus hermanos. Ese es el nivel espiritual al que Dios quiere llevarte. Ese es el amor de Cristo manifestado en tu vida. Ahora, quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero que repitas conmigo esta declaración profética. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que habito al abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. Declaro que me libras del lazo del cazador y de toda peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y bajo tus alas estoy seguro. Declaro que no tengo temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Declaro que a mi lado podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Declaro que tú mandas a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Declaro autoridad sobre el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Los pisoteo en el nombre de Jesús. Declaro que por cuanto he puesto mi amor en ti, tú me libras y me pones en alto. Declaro que cuando te invoco, tú me respondes. Declaro que estás conmigo en la angustia y que me vas a librar y glorificar. Declaro que me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Declaro que toda envidia, todo chisme, toda brujería, toda maldición enviada contra mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe y se regresa 7 veces contra quien la envió. Declaro un cerco de fuego alrededor de mi vida, declaro protección divina, declaro victoria, declaro bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si declaraste esto con fe, con convicción, con el corazón sincero, algo se movió en el mundo espiritual, algo se rompió, algo se desató. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. Desde este momento, quiero que sepas que estás protegido, estás cubierto, estás blindado por el poder del Altísimo. No importa lo que venga contra ti, no prosperará. No importa cuántos se levanten contra ti, caerán. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no te conformes con esta declaración de hoy. Esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Esto tiene que ser tu arma diaria. Esto tiene que ser tu escudo permanente. Cada mañana, antes de salir de tu casa, declara el Salmo 91. Cada noche, antes de dormir, declara el Salmo 91. Y vas a ver cambios sobrenaturales en tu vida. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Las deudas que te agobiaban se van a cancelar. Las enfermedades que te atacaban se van a ir. Los enemigos que te perseguían se van a alejar. Y tú vas a caminar en victoria, en autoridad, en poder, porque el Dios Todopoderoso va delante de ti abriendo camino y va detrás de ti cubriendo tu retaguardia. Yo te profetizo en este momento. Viene una temporada nueva para tu vida, una temporada donde vas a experimentar el favor de Dios como nunca antes, una temporada donde las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar, una temporada donde tus enemigos van a tener que reconocer que Dios está contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que guardes silencio por un momento, que apagues el celular, que te alejes del ruido, que busques un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y en ese silencio, habla con Él.
Cuéntale lo que has vivido, cuéntale los ataques que has sufrido, cuéntale las lágrimas que has derramado, pero también dale gracias por su protección, por su fidelidad, por su amor inagotable. Dios no necesita que le expliques nada porque Él ya lo sabe todo, pero tú necesitas desahogarte, necesitas soltar, necesitas confiar, y en ese momento de intimidad vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural, vas a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a sentir su amor que echa fuera todo temor. Este es tu tiempo, este es tu momento, este es el día donde das el paso de fe y decides vivir bajo la cobertura del Salmo 91, no como una opción, no como un experimento, sino como una convicción profunda, como una decisión inquebrantable, como un pacto eterno entre tú y el Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, camina en victoria, camina en autoridad, camina en poder. Porque desde hoy tú eres un hijo del Altísimo, protegido por el salmo más poderoso que existe contra la envidia, los chismes y la brujería. El Salmo 91. Hay decisiones que duelen más que cualquier enfermedad del cuerpo, hay silencios que pesan más que cualquier carga física, hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en heridas que nunca sanaron. Y hoy quiero hablarte de algo que muchos viven en secreto, algo que muchos cargan con culpa, algo que la iglesia a veces juzga sin entender: el distanciamiento familiar. Porque hay personas que han tenido que tomar la decisión más difícil de sus vidas, una decisión que los ha llevado a las rodillas, que los ha hecho llorar en la madrugada, que los ha hecho cuestionar su fe, la decisión de alejarse de su propia familia. Y quiero que sepas algo desde este mismo instante. Si hoy estás pasando por esto, si hoy cargas esa culpa, si hoy te señalan por haber puesto límites, quiero decirte que Dios te entiende, que la Biblia habla de esto y que hay razones espirituales, legítimas y bíblicas por las cuales algunas personas deben tomar distancia de su familia de origen. Porque vivimos en una cultura, hermano, hermana, donde la familia es sagrada, y está bien que lo sea, la familia es institución divina, pero también vivimos en una cultura donde se nos enseñó que debemos aguantar todo, tolerar todo, permitir todo, soportar todo en nombre del amor familiar. Y cuando alguien dice, necesito alejarme de mi familia, inmediatamente viene el juicio, viene la crítica, vienen las voces religiosas diciendo, estás en rebeldía, estás deshonrando a tus padres, la familia es sagrada, no se toca. Pero déjame decirte algo con autoridad espiritual. Dios nunca te llamó a ser destruido por aquellos que supuestamente deberían amarte. Dios nunca te llamó a sacrificar tu paz mental, tu salud emocional, tu estabilidad espiritual en el altar de una tradición familiar que está destruyendo tu alma. Y antes de que me juzgues, antes de que cierres este mensaje pensando que estoy promoviendo la división familiar, escúchame bien, yo soy un defensor de la familia. Creo en la restauración familiar, creo en el perdón, creo en la reconciliación, pero también creo en la verdad bíblica completa, no solo en los versículos que nos convienen. Y la Biblia está llena, absolutamente llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron que alejarse de sus familias para poder cumplir el propósito divino en sus vidas. Así que, si hoy estás cargando culpa por haber puesto límites sanos, si hoy te están señalando por haber dicho hasta aquí,
Si hoy te duele, pero sabes que fue necesario, este mensaje es para ti. Porque vamos a explorar 7 razones bíblicas, 7 razones respaldadas por la palabra de Dios, 7 razones que te van a dar libertad, claridad y paz espiritual sobre una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar. Empecemos por el principio, y esto es fundamental para entender todo lo demás. La primera razón bíblica por la cual algunas personas tienen que alejarse de su familia es porque Dios los está llamando a un propósito que requiere separación. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo moderno, esto está desde el libro de Génesis. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué fue lo primero que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Hermano, hermana, escucha esto con el espíritu. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, su parentela, la casa de su padre. No porque Abraham fuera rebelde, no porque fuera un mal hijo, sino porque había un propósito divino que requería esa separación. Y Abraham obedeció. Y por esa obediencia, por ese acto de fe que lo llevó a dejar lo familiar, lo conocido, incluso a su propia familia, Abraham fue llamado padre de la fe, padre de multitudes, y por él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Pero imagínate el dolor de Abraham. Imagínate tener que decirle a tu padre, me voy. Imagínate la presión familiar, imagínate las voces diciendo, te estás volviendo loco, estás abandonando a tu familia, ¿cómo te atreves? Pero Abraham entendió algo que muchos todavía no entienden. Cuando Dios llama, cuando Dios te muestra un propósito, cuando Dios te señala una dirección, a veces tienes que soltar incluso lo que amas para poder abrazar lo que Dios tiene preparado para ti. Y esto no termina con Abraham. Moisés tuvo que huir de la casa de Faraón, de la familia que lo crió, porque había un propósito divino en su vida. José fue separado de su familia, vendido por sus propios hermanos, pero esa separación era parte del plan divino para salvar naciones. Y mira lo que dice Génesis 50:20, cuando José finalmente confronta a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ves la revelación ahí? A veces lo que tu familia hace contra ti, lo que parece traición, lo que parece abandono, Dios lo usa para bien, para un propósito mayor que tú no puedes ver en el momento del dolor. Ruth tuvo que dejar su tierra y su familia para seguir a Noemí y cumplir su destino. Y fíjate en las palabras de Ruth, en Ruth 1:16-17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tú, Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ruth escogió el llamado de Dios sobre su familia biológica, y por esa decisión se convirtió en parte del linaje de Cristo. ¿Entiendes el principio? Tu obediencia hoy puede cambiar el destino de generaciones futuras. El mismo Jesús dijo en Mateo 10:34 hasta 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es duro, lo sé. Esto desafía todo lo que nos enseñaron, pero Jesús lo dijo claramente. Habrá momentos en que el seguir a Dios te pondrá en conflicto con tu propia familia. No porque tú lo busques, no porque seas rebelde, sino porque el llamado de Dios a veces requiere decisiones radicales. Y luego añade en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ves la claridad espiritual aquí? Dios no está en contra de la familia.
pero Dios está diciendo que Él debe ser primero, que su voluntad debe ser primero, que su propósito debe ser primero. Entonces, la primera razón bíblica es esta. Si Dios te está llamando a un propósito, a un ministerio, a un lugar, a una misión que requiere distancia de tu familia, y tu familia se opone, se resiste, te manipula, te culpabiliza para que no obedezcas, hermano. Hermana, tienes la autoridad bíblica para decir debo obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esos hombres sean tu propia sangre. No con arrogancia, no con orgullo, pero sí con claridad espiritual y obediencia radical. Y aquí está la clave. No estás rechazando a tu familia por capricho, los estás soltando temporalmente para abrazar un destino eterno. La segunda razón bíblica, y esto es crucial en estos tiempos, es cuando el ambiente familiar es tóxico, abusivo o destructivo para tu alma. Y aquí necesito que me escuches con el corazón abierto, porque hay mucha gente sufriendo en silencio, aguantando abusos, tolerando toxicidad en nombre de honrar padre y madre. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué significa realmente honrar a tus padres? ¿Significa permitir que te destruyan? ¿Significa ser un saco de boxeo emocional? ¿Significa sacrificar tu salud mental en el altar de una familia disfuncional? Mira a Lot en Génesis 19. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo el ángel a Lot? Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lot tenía que salir de ese ambiente tóxico, de esa ciudad corrupta, y no podía mirar atrás. Y cuando su esposa miró atrás, cuando ella no pudo soltar ese ambiente destructivo, se convirtió en estatua de sal. ¿Ves la lección espiritual? Hay ambientes, incluso ambientes familiares, de los cuales Dios te dice, sal, corre, no mires atrás porque si te quedas perecerás. Y no me vengas con el versículo de honra a tu padre y a tu madre para justificar que una persona debe quedarse en un ambiente donde hay abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, manipulación, control enfermizo, chantaje emocional, porque honrar no significa permitir que te lastimen. Honrar no significa ser cómplice de tu propia destrucción. Puedes honrar a tus padres respetando su posición, deseándoles bien, orando por ellos, pero estableciendo límites sanos que protejan tu integridad como persona. El mismo Pablo en Efesios 6:4 dice algo que muchos ignoran. Después de decir, hijos, obedeced a vuestros padres, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ves? Hay una responsabilidad mutua. Los padres no pueden provocar a ira, no pueden destruir emocionalmente a sus hijos y luego exigir obediencia ciega. Dios establece límites, Dios pone orden, y cuando ese orden se rompe, cuando hay toxicidad, cuando hay abuso, Dios no te llama a ser mártir de una tradición familiar enferma. Hay familias donde hay alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, abuso verbal constante. Hay familias donde los padres son manipuladores, controladores, narcisistas. Hay familias donde te critican, te humillan, te desprecian, te hacen sentir menos, te roban la paz, te quitan la alegría. Y si estás en una familia así, déjame decirte algo con autoridad espiritual. Dios no te está pidiendo que te quedes ahí para ser destruido. Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía, sal de ahí, establece distancia, protege tu alma, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti, pero no puedo cumplir esos planes si te estás destruyendo en un ambiente tóxico. Y déjame ser más específico, porque hay personas que necesitan escuchar esto. Si tu mamá te llama todos los días
solo para criticarte, para recordarte tus fracasos, para compararte con tus hermanos, para hacerte sentir que nunca eres suficiente, eso no es amor maternal, eso es toxicidad emocional. Si tu papá te menosprecia, te dice que eres un fracasado, que nunca vas a lograr nada, que eres una decepción, eso no es disciplina, eso es abuso verbal. Si tus hermanos constantemente te traicionan, te roban, te utilizan, te manipulan, eso no es familia, eso es explotación. Y esto no significa que no ames a tu familia. Puedes amarlos desde la distancia, puedes orar por ellos desde lejos, puedes desearles bien sin estar cerca, porque el amor verdadero también incluye límites sanos. El amor verdadero también dice te amo, pero no puedo permitir que me sigas lastimando. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia espiritual. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar tu corazón a veces significa alejarte de quienes constantemente lo hieren. La tercera razón bíblica, y esto es cada vez más común en estos tiempos, es cuando hay diferencias espirituales profundas e irreconciliables. Segunda de Corintios 6:14 dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, este versículo generalmente se aplica al matrimonio, y está bien, pero el principio espiritual se extiende a todas las relaciones, incluyendo las relaciones familiares. Hay personas que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro genuino con Dios, que han sido transformadas por el Espíritu Santo, y cuando regresan a su familia de origen, se encuentran con burla, con desprecio, con oposición espiritual. Sus familiares se burlan de su fe, ridiculizan su manera de vivir, intentan arrastrarlos de nuevo a estilos de vida pecaminosos. Y aquí hay una tensión, porque amas a tu familia, pero también amas a Dios, y no puedes servir a dos señores. Jesús lo dijo en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aborrecer en el contexto bíblico significa amar menos en comparación. No es odio literal, es una cuestión de prioridades. Estás diciendo, amo a mi familia, pero amo más a Dios, y si tengo que escoger, escojo a Dios. Y hay familias que ponen a sus hijos en esa disyuntiva. Hay padres que dicen, si sigues en esa iglesia, si sigues con esa fe, ya no eres mi hijo. Hay familias que rechazan, que expulsan, que cortan lazos porque alguien decidió seguir a Cristo. Y en esos casos, hermano, hermana, la separación no es tu culpa. La separación es el precio del discipulado. Y Jesús ya te advirtió que esto iba a suceder. En Mateo 10:22 dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, e incluso por tu propia familia. Y no solo se trata de familias no creyentes. A veces la oposición viene de familias religiosas pero sin revelación. Familias tradicionales pero sin transformación. Familias que tienen forma de piedad pero niegan la eficacia de ella. Familias que van a misa los domingos pero viven en pecado toda la semana. Familias que recitan oraciones pero no tienen relación con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro genuino, cuando experimentas el poder transformador del Espíritu Santo, cuando tu vida cambia radicalmente, esas familias religiosas pueden ser las más duras, las más críticas, las más opositoras, porque tu transformación expone su religiosidad vacía. Tu gozo expone su rutina muerta. Tu libertad expone sus cadenas. Y en lugar de alegrarse por tu cambio, te persiguen, te critican, te señalan como fanático, como extremista, como loco, y ahí
tienes que tomar una decisión. ¿Vas a comprometer tu fe para mantener la paz familiar? ¿O vas a mantener tu fe aunque eso signifique distancia familiar? Mira el ejemplo de Daniel. Daniel estaba en Babilonia, rodeado de una cultura pagana, pero él decidió no contaminarse con las viandas del rey. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel puso límites. Daniel dijo, hasta aquí. Y por esa decisión radical, Dios lo exaltó, lo prosperó, lo protegió. A veces tu negativa a comprometer tu fe te aísla, te separa, pero también te posiciona para la bendición divina. La cuarta razón bíblica tiene que ver con la protección de tu propia familia, tu familia nuclear, el matrimonio y los hijos que Dios te ha dado. Génesis 2:24 dice algo poderoso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ves esa palabra dejará? No dice visitará de vez en cuando, dice dejará. Hay una separación necesaria, un establecimiento de nueva prioridad, una nueva unidad familiar que debe ser protegida. Y aquí hay muchos matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges nunca dejó realmente a su padre y a su madre. Siguen siendo controlados, manipulados, influenciados por sus padres. Los padres interfieren en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las decisiones del hogar. Y cuando tú intentas establecer límites, cuando intentas proteger tu matrimonio, te acusan de ser rebelde, de estar bajo influencia de tu cónyuge, de estar abandonando a la familia, pero la Biblia es clara. Tu primera responsabilidad después de Dios es tu cónyuge, luego tus hijos. No tus padres, no tus hermanos, no tus tíos, tu familia nuclear. Y si tu familia de origen está siendo una amenaza para tu matrimonio, si están sembrando discordia, si están manipulando, si están causando división entre tú y tu cónyuge, tienes la autoridad bíblica, no solo el derecho, sino la responsabilidad de establecer distancia para proteger tu hogar. He visto matrimonios destruidos por suegras controladoras. He visto matrimonios destruidos por padres manipuladores que no pueden soltar a sus hijos. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges nunca maduró lo suficiente como para decir, mi lealtad principal ahora es con mi esposo, con mi esposa, no con mi mamá, no con mi papá. Y esto no significa que no ames a tus padres. Significa que tienes que establecer el orden divino en tu vida. Tu esposa no está casada con tu mamá. Tu esposo no está casado con tu familia. Están casados contigo. Y si tu familia no respeta eso, si tu familia invade, controla, manipula, entonces es tiempo de decir, los amo, pero mi hogar, mi matrimonio, mis hijos son mi prioridad y voy a protegerlos aunque eso signifique verlos menos, aunque eso signifique poner límites que los ofendan. Y también está el asunto de proteger a tus hijos. Si tus padres están siendo tóxicos con tus hijos, si los están manipulando, si los están llenando de ideas contrarias a lo que tú les enseñas, si están siendo abusivos con ellos, hermano, hermana, tu deber como padre, como madre, es proteger a esos niños. No importa que sean tus padres, no importa que sean los abuelos. Si están dañando a tus hijos, tienes que cortarlo de raíz, porque Dios te va a pedir cuentas por cómo protegiste a esos niños que Él puso bajo tu cuidado. La quinta razón bíblica, y esta es profunda, es cuando hay idolatría familiar, cuando la familia se convierte en un ídolo que te impide obedecer a Dios. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que pongas por encima de Dios. Cualquier cosa a la que le des más poder que a Dios, cualquier cosa que controle tu vida más que Dios. Y sí, hermano, hermana, la familia puede convertirse en un ídolo. Cuando tú no puedes tomar decisiones sin el permiso de tus padres, tienes un ídolo. Cuando tú no puedes mudarte, no puedes cambiar de trabajo, no puedes casarte, no puedes seguir un llamado, porque ¿qué va a decir mi familia? Tienes un ídolo.
Cuando el temor al rechazo familiar te paraliza más que el temor de Dios, tienes un ídolo. Cuando prefieres la aprobación de tu mamá sobre la voluntad de Dios, tienes un ídolo. Y Dios es celoso. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no comparte su trono. Dios no acepta el segundo lugar. Y cuando tu familia, por más que los ames, está ocupando el lugar de Dios en tu vida, Dios va a permitir situaciones, va a permitir crisis, va a permitir confrontaciones que te obliguen a escoger a quién vas a obedecer, a quién vas a servir. También está el asunto de las maldiciones generacionales, de los patrones familiares de pecado que se repiten de generación en generación. Hay familias marcadas por el alcoholismo, por la infidelidad, por la violencia, por la pobreza mental, por el fracaso crónico. Y estos no son solo patrones psicológicos, son maldiciones espirituales que necesitan ser rotas. Y a veces, para romper una maldición generacional, tienes que distanciarte de la fuente de esa maldición. No puedes romper con el alcoholismo si sigues rodeándote de alcohólicos. No puedes romper con la mentalidad de pobreza si sigues escuchando a familiares que te dicen: así somos, así hemos sido siempre, nunca vamos a salir de pobres. No puedes romper con patrones de abuso si sigues permitiendo que te abusen. La Biblia dice en Gálatas 6:7-8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sigues sembrando en el mismo terreno familiar, enfermo, vas a seguir cosechando los mismos frutos amargos. Y déjame decirte algo poderoso. Cuando tú decides romper esas maldiciones, cuando tú decides ser el que dice esto termina conmigo, cuando tú decides no repetir los patrones, tu familia puede volverse tu mayor opositor, porque tu liberación expone su esclavitud. Tu cambio les muestra que ellos también podrían cambiar, pero no quieren. Y eso les molesta, eso los incomoda y por eso te atacan. La sexta razón bíblica es cuando necesitas un tiempo de sanidad personal, cuando necesitas distancia para sanar heridas profundas causadas por tu propia familia. Y esto es bíblico. Incluso Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar, para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús necesitaba apartarse, ¿cuánto más nosotros? Hay heridas familiares que solo sanan con distancia y con Dios. Hay palabras hirientes que necesitas procesar lejos de quien las dijo. Hay traumas familiares que requieren terapia, consejería, sanidad interior. Y si cada vez que ves a tu familia se abren las mismas heridas, si cada reunión familiar te devuelve a los mismos patrones dolorosos, entonces es sabio decir: necesito tiempo, necesito espacio, necesito sanar. El salmista David, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba en peligro, ¿qué hizo? Se escondió en cuevas, se alejó, buscó refugio. Y en esos momentos de soledad, de distancia, de retiro, fue cuando Dios lo fortaleció, lo preparó, lo ungió para ser rey. A veces Dios te aparta porque tiene que hacer una obra profunda en ti, una obra que no puede hacer si estás constantemente siendo bombardeado por dinámicas familiares tóxicas. Y déjame ser claro, tomar distancia para sanar no es egoísmo, es sabiduría. No es cobardía, es valentía. Porque se necesita más coraje para decir: no puedo con esto ahora, que para fingir que todo está bien mientras te estás desmoronando por dentro. Dios honra la honestidad. Dios honra cuando reconoces tus límites. Y si necesitas 1 año, 2 años, 5 años para sanar, para procesar, para trabajar en ti mismo con Dios, hazlo. No tienes que dar explicaciones a nadie más que a Dios. El profeta Elías, después de su gran victoria contra los profetas de Baal, después de su momento de gloria espiritual, ¿qué pasó? Cayó en depresión, huyó, se escondió, pidió morir.
Y Dios no lo juzgó por eso. Dios lo alimentó, lo dejó descansar, lo cuidó en su debilidad. Primera de Reyes 19 muestra cómo Dios respeta nuestros procesos de sanidad, cómo Dios entiende que a veces necesitamos retirarnos para recuperar fuerzas. Y finalmente, la séptima razón bíblica es cuando hay obediencia radical a Dios que choca con tradiciones humanas, con expectativas culturales, con presiones familiares. Jesús fue radical en esto. En Marcos 7 contra 8 hasta 9 dijo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay familias que están más comprometidas con sus tradiciones que con la voluntad de Dios. Tradiciones de negocios familiares que te impiden seguir tu verdadero llamado. Tradiciones de carrera profesional que te obligaron a estudiar lo que no querías. Tradiciones de así se hacen las cosas en esta familia que contradicen la palabra de Dios. Tradiciones de qué iglesia debes asistir, con quién debes casarte, dónde debes vivir, cómo debes criar a tus hijos. Y cuando Dios te dice una cosa y tu familia te dice otra, ahí hay una decisión que tomar. Y la Biblia está llena de ejemplos. Mateo dejó su puesto de cobrador de impuestos, dejó el negocio familiar, dejó las expectativas para seguir a Jesús. Pedro dejó las redes de pescar, dejó la empresa familiar para seguir a Cristo. Pablo dejó su posición religiosa privilegiada, dejó su estatus como fariseo, dejó las expectativas de su familia para predicar el Evangelio. Todos ellos escogieron la obediencia a Dios sobre las expectativas familiares. Y esto no siempre termina en ruptura permanente. A veces la distancia es temporal. A veces, cuando tú estableces límites sanos, cuando tú caminas en tu propósito, cuando tú vives en obediencia a Dios, tu familia eventualmente te respeta, te entiende, incluso se transforma. Pero otras veces no. Otras veces la separación es permanente, al menos en esta tierra, y tienes que hacer las paces con eso. Tienes que soltar la culpa, soltar la necesidad de aprobación y abrazar la realidad de que obedeciste a Dios. Ahora, después de todo esto, quiero dejarte algo muy claro, porque sé que hay personas que están escuchando esto y están pensando, ya tengo justificación para cortar con mi familia por cualquier desacuerdo. Y no, no es así. No estoy promoviendo que cortes lazos por cualquier fricción, por cualquier desacuerdo, por cualquier incomodidad. Las familias tienen problemas, todas. Las familias tienen conflictos, todas. Y parte de la madurez espiritual es aprender a navegar esos conflictos con gracia, con paciencia, con amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice 1 Corintios 13. Hay cosas que debes soportar, hay ofensas que debes perdonar, hay diferencias que debes tolerar. No todo conflicto requiere distancia, no toda herida requiere separación. Hay un tiempo para pelear por la relación, un tiempo para extender gracia, un tiempo para dar otra oportunidad, pero también hay un tiempo para establecer límites, un tiempo para decir basta, un tiempo para protegerte. Y ese tiempo generalmente llega cuando tu salud mental está en peligro, cuando tu fe está siendo atacada sistemáticamente, cuando hay abuso, cuando hay toxicidad crónica, cuando has intentado todo y nada cambia. Ese es el tiempo. Y necesitas sabiduría espiritual, necesitas consejo sabio, necesitas oración profunda para discernir cuándo has llegado a ese punto. Ora, busca a Dios, ayuna, lee la palabra, busca consejería de líderes espirituales maduros. No tomes esta decisión en la emoción del momento, no la tomes en venganza, no la tomes por orgullo, tómala en oración. Tómala con Dios, tómala con paz espiritual, porque si es una decisión guiada por el Espíritu, tendrás paz, aunque duela, tendrás claridad, aunque otros no entiendan. Tendrás firmeza, aunque vengan las voces de culpa. Y aquí hay algo importante. Antes de tomar esta decisión, pregúntate, ¿he comunicado claramente mis límites?
¿He dado oportunidades de cambio? ¿He sido honesto sobre cómo me siento? Porque a veces nuestras familias no saben el daño que están causando. A veces necesitan que les hables claro, con amor pero con firmeza. Y si después de eso continúa el patrón destructivo, entonces sabes que hiciste todo lo posible. Y si ya tomaste esa decisión, si ya estableciste esa distancia, si ya pusiste esos límites y ahora cargas culpa, déjame decirte algo, suelta esa culpa ahora mismo. Si lo hiciste en obediencia a Dios, si lo hiciste para proteger tu alma, si lo hiciste para cumplir tu propósito, no hay de qué sentirse culpable. Dios te entiende, Dios te respalda, Dios honra tu obediencia. Y para aquellos que están juzgando a alguien más, que están señalando a alguien por haber puesto límites con su familia, cuidado. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. No sabes lo que esa persona vivió, no sabes las noches que lloró, no sabes las veces que intentó y fue rechazada, no sabes el abuso que soportó, no sabes la toxicidad que aguantó. Así que antes de juzgar, cállate. Antes de señalar, ora. Antes de criticar, ten empatía, porque Jesús no vino a juzgar sino a salvar. Y si Jesús no juzgó, ¿quién eres tú para juzgar? Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cada persona rendirá cuentas a Dios, no a ti. Así que ocúpate de tu propia vida, de tu propia familia, de tus propias decisiones. Y hay algo más que necesito decirte. Si estás del otro lado, si tú eres el padre, la madre, el hermano, el familiar que ha sido distanciado, si alguien en tu familia ha puesto límites contigo, en lugar de enojarte, en lugar de victimizarte, pregúntate con honestidad: ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué patrón de comportamiento causó esto? Y si eres sincero con Dios y contigo mismo, si verdaderamente quieres restauración, entonces humíllate. Reconoce tu parte, pide perdón genuino, cambia tu comportamiento. Porque muchas veces la restauración familiar es posible, pero requiere que la parte ofensora reconozca el daño causado. Requiere cambio real, no solo palabras. Requiere demostración consistente de un nuevo patrón de comportamiento. Y si tú eres esa persona, si tú eres quien causó el daño, Dios te puede transformar. Dios puede darte un corazón nuevo, pero tienes que quererlo, tienes que humillarte, tienes que buscar ayuda. Y quiero terminar con esto, con una palabra de esperanza, con una palabra de aliento, con una palabra de vida. Si hoy estás pasando por esto, si hoy estás en esa encrucijada, si hoy estás luchando con esta decisión, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo. El Espíritu Santo te guía. Y hay una comunidad de fe que te entiende, que te apoya, que ora por ti. No tienes que explicarte ante todos. No tienes que dar detalles de tu dolor a cada persona que pregunta. Hay cosas que solo Dios conoce. Hay heridas que solo Dios ve. Hay batallas que solo Dios entiende. Y eso es suficiente. Dios es tu defensor. Dios es tu vindicador. Dios es quien pelea tus batallas. Tú solo tienes que caminar en obediencia, en paz, en claridad. Salmo 27:10 dice algo hermoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Ves la promesa ahí? Aunque tu familia te abandone, aunque tu familia te rechace, aunque tu familia te dé la espalda, Dios te recoge, Dios te sostiene, Dios se convierte en tu familia. Y hay algo poderoso en eso, porque la familia biológica puede fallarte, pero Dios nunca falla. Y si del otro lado está la reconciliación, si del otro lado está la restauración, Dios la hará.
no en tu tiempo, en el tiempo de Dios, no en tu manera, en la manera de Dios. Pero si Dios quiere restaurar esa relación, Él lo hará. Y si no, si la separación es permanente, Dios te dará la gracia para vivir en paz con esa realidad, porque Dios no te abandona. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo, incluyendo el vacío de relaciones familiares rotas, y quiero que sepas algo más. Dios te va a dar una familia espiritual. Marcos 10:29-30 dice: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ves la promesa? Dios te va a dar 100 veces más. Dios te va a rodear de personas que te amen bien, que te respeten, que te valoren. Y esa familia espiritual, esos hermanos y hermanas en la fe que Dios pone en tu camino, pueden darte el amor, el apoyo, la aceptación que tu familia biológica nunca te dio. No es un reemplazo perfecto, pero es un regalo divino. Es la manera en que Dios te dice: no te dejo solo, te doy una nueva familia. Así que te invito ahora, en este momento, donde quiera que estés, a hacer silencio. Apaga la bulla externa, apaga las voces de juicio, apaga la culpa falsa y escucha la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo el Espíritu? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué decisión necesitas tomar? ¿Qué límite necesitas establecer? ¿Qué distancia necesitas poner? Y si ya lo hiciste, si ya tomaste esa decisión difícil, recibe sanidad ahora. Recibe liberación de la culpa. Recibe paz espiritual. Porque Dios te dice hoy: Hijo mío, hija mía, no te condeno. Te entiendo y estoy contigo. Camina en obediencia, camina en paz, camina en tu propósito. Porque yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. No estás solo en esto, no eres el primero ni serás el último, pero eres valioso, eres amado, y tu vida tiene propósito, y ese propósito es más grande que la aprobación familiar. Ese propósito es más importante que mantener la paz a costa de tu destrucción. Ese propósito merece ser vivido, merece ser cumplido, merece ser honrado. Así que levántate con dignidad, camina con tu frente en alto y vive en la libertad que Cristo te dio, sin cadenas de culpa, sin peso de tradiciones humanas, sin la carga de expectativas que nunca fueron de Dios, porque para libertad fuiste llamado. Y esa libertad incluye la libertad de establecer límites sanos, de proteger tu alma y de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Recuerda siempre, tu valor no depende de la aprobación de tu familia. Tu identidad no está en lo que ellos piensan de ti. Tu propósito no está determinado por sus expectativas. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y esa es la única identidad que importa. Esa es la única aprobación que necesitas. Ese es el único amor que nunca falla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que sepas con absoluta certeza que Dios está contigo ahora y siempre. Camina en libertad, camina en paz, camina en el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Amén y amén.